Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos. Gracias por disponer de este tiempo. También a nuestros amigos que comparten con nosotros este estudio que es el libro de Apocalipsis. Un libro muy hermoso de ánimo y de fortaleza para los cristianos y también de una orientación para los que todavía no han obedecido el Evangelio. Más bien nos da un tiempo de refrigerio porque nos da luz a través de la palabra de Dios para poder comprender lo que él quiso decirle a la iglesia primitiva, a esas 7 iglesias de Asia Menor que estaban pasando necesidades. Vamos a seguir en esta noche con el capítulo 14. Ya estamos bien avanzados, gracias a la voluntad del Señor. Hemos ido discerniendo cada capítulo, dándole la interpretación que a su vez, pues, el ser humano puede comprender. Y a la verdad van a haber muchas cosas que todavía el Señor nos va a revelar, pero eso es en el cielo cuando estemos a su lado, ¿sí? Pero todas las cosas que a la verdad vamos a estudiar, conforme a la voluntad del Señor, pues van a ser dispuestas para poder seguir avanzando en nuestro camino espiritual, en este caminar cotidiano, y en especial para adquirir una bonita relación con nuestro Dios. En esta noche tenemos a nuestro hermano Freddy que nos va a acompañar con las alabanzas, pero le vamos a dar paso primero a nuestro hermano Eric, que nos va a dirigir en oración para empezar este tiempo especial. Sean todos bienvenidos. Que Dios nos acompañe. Hermano Eric, por favor. Gracias, Jimmy. Vamos a orar y disponer nuestro corazón esta noche para poder seguir estudiando, siempre escudriñando y aprendiendo un poquito más, creciendo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la gloria, grande eres tú. Gracias por tu misericordia, gracias por todas las cosas buenas que nos trae a nuestra vida y también, Padre, por las que nos ayudan a aprender cosas. Padre, gracias por los que nos hemos podido conectar, también por los que no han podido, también, Padre, tú bendíceles. Padre, que esta noche podamos estar atentos a tu palabra y poder que nos quede algo para nuestra enseñanza, Dios mío. Te agradecemos por todo lo bueno que eres con nosotros y porque siempre nos has cuidado, nos has ayudado y nos has bendecido, Padre. Estamos muy agradecidos por todo. Siempre te pedimos que nos sigas ayudando en nuestras preocupaciones, en nuestras necesidades, Dios mío. Gracias por este momento y por el libro de Apocalipsis, que cada vez nos anima más en que tú estás pendiente de tu pueblo y que siempre tú vas a salir victorioso juntamente con nosotros, Padre. También vamos a ir detrás de Dios y con Él somos más que triunfadores, más que victoriosos. Padre, gracias por tus bendiciones. Te pedimos todo esto y rogamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, gracias, Eric, por esa oración. Vamos a disponer nuestra mente para cantar con el entendimiento unas 3 alabanzas. Empecemos con Sé que soy de ti, ¿ya? Eh, Iniciemos. Sé que no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, soy de ti, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, soy de ti, soy de ti. Cuando de rodillas me postro ante ti, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Tan solo mi ser. Soy de ti, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, soy de ti, soy de ti. Amén. Muy bonita canción que nos recuerda eso, ¿no? Que esperamos que Dios pues haga uso de nosotros conforme a su voluntad.
Cantemos el siguiente, porque tú eres bueno. Ah, por cierto, sí se ve mi diapositiva, ¿cierto? Sí se está viendo, ¿no? La pantalla. Ok, sí. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Amén. Cantemos una más. Dame un nuevo corazón, también es muy linda. Aprovechando de que queremos que Dios toque hoy a nuestras vidas, que toque nuestros corazones para poner justo también en práctica lo que vamos a aprender hoy. Dame un nuevo corazón, Señor. Perdón. Perdón, ahí me confundí. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme en estos cánticos. Continuamos con el hermano que va a dar el mensaje. Muchas gracias, hermano Freddy. Muchas gracias, Eri. En este momento vamos a empezar con el estudio del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Vamos a compartir pantalla para empezar este tiempo maravilloso. Acompáñenme a orar, por favor. Papito lindo, gracias por esta linda y hermosa noche de permitir a un grupo de sus hijos y también amigos suyos, Padre, para poder abrir su palabra, mi Dios, en este hermoso libro, en el capítulo 14, y poder, Padre, discernir su palabra, poderle impregnar a nuestros corazones y seguir adelante, mi Dios, en este hermoso camino. Gracias por que ese ángel suyo, mi Dios, le brindó al apóstol Juan estas hermosas palabras para que animara, mi Dios, a sus iglesias, 7 iglesias que estaban pasando necesidades, mi Dios. En la actualidad, mi Dios, puede ser lo mismo, que muchos estemos pasando necesidades, Padre bueno. Y este es un libro de ánimo, de fortaleza y de victoria, mi Dios, para que sigamos adelante con este objetivo hasta la muerte, para ser victoriosos con nuestro Señor Jesucristo. Quedamos en sus manos. Sea usted quien, Padre, administre este mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén. El capítulo 14 de Apocalipsis justamente va a hablar
del canto de los 144,000, ¿sí? 144,000. Vamos a hacer un movimiento. Aquí, perdón, ya. El panorama del capítulo 14. El canto de los redimidos de Dios, del versículo 1 al 5. El mensaje de los ángeles de Dios, versos 6 al 12. Y la garantía del Espíritu de Dios, del verso 13. La cosecha de la mies de Dios, 14 al 20. 20 versículos tiene este capítulo y lo vamos a discernir en este momento. Vamos a leer el versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Dios y sus dos aliados están más que capacitados para enfrentar el reto de Satanás, ¿sí? Recordemos que Satanás viene haciendo una obra maravillosa en lo que es la maldad, queriendo destruir a la iglesia. Pero aquí tenemos a Dios con sus dos aliados que pueden refrenar, dice, frenar todo esto que él está haciendo. La frase de pie denota una postura de victoria, dice, victoriosa, de victoria, que nuestro Señor presenta. Él está de pie en el monte de Sión. Esa palabra, el monte de Sión, denota también la ciudad celestial de Dios. Y eso lo tenemos aquí en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 22. Dice así, Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Es decir, que este monte de Sión está representando la ciudad celestial de Papito Dios. Los 144,000 representan la totalidad del pueblo de Dios. ¿Sí? En el cielo, es decir, justamente están ahí los que estuvieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y conforman todo el pueblo de Dios. Pero algo importante es que la totalidad es de los victoriosos, la victoria final. El nombre de Dios en ellos denota que pertenecen a Él, dice, y tienen el nombre grabado, ¿sí? En ellos, denota que le pertenecen al Padre Celestial. Sigamos avanzando. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Las características de la voz que Juan oyó denota poder, autoridad y algo sublime. Este pasaje ha sido usado por muchos para justificar el uso de los instrumentos musicales en la adoración a Dios. Porque justamente, no es que en la Biblia está, podemos aplicarlo, en la Biblia está. Pero nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro de que usa términos simbólicos y justamente lo vamos a poder interpretar un poquito aquí. Dice, para justificar el uso de los instrumentos musicales en la adoración a Dios. El texto dice claramente cómo, ¿sí? Nunca está diciendo, están cantando de esta manera, literalmente, sino cómo. Este es el uso del símil, figura literaria que denota una comparación. Este pasaje no justifica el uso de instrumentos musicales. Ningún pasaje del Nuevo Testamento autoriza el uso de tales instrumentos. Nunca va a decir, hey, pueden hacer esto o la iglesia utilizó esto para la adoración a Dios. Lo que sucede en el cielo no necesariamente indica que sea utilizado en la tierra. Recordemos que en la tierra es algo físico, algo material. En los cielos es un lugar espiritual. Miremos lo que dice Mateo 22:30. Y es un texto muy hermoso y muy claro, ¿sí? Mateo, capítulo 22, el verso 30. Dice la palabra de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hay mucha diferencia de lo que sucede en el cielo y de lo que sucede en la tierra. Seremos seres espirituales y todo lo que pasa allá es algo espiritual. Sigamos avanzando.
Versículo 3. Vamos a leerle. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. La frase cántico nuevo también se menciona en Apocalipsis 5:9. Podemos retroceder un poquito y recordar, justamente porque ya lo hemos visto, y dice en el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sí? Qué hermoso, un cántico nuevo para los redimidos. La palabra nuevo en griego denota nuevo en calidad. El texto no revela el contenido de este cántico. Probablemente haya sido un cántico de victoria, porque eso es lo que presenta el libro, a un Cristo victorioso. Y los que luchan hasta el final son victoriosos con Cristo. La frase que nadie podía aprender se usa para denotar no el saber lo que es, sino más bien en el sentido de poder experimentarlo. Porque no todos lo podían cantar, solo los redimidos. Los 144,000 está representando la totalidad del pueblo de Dios, pero los redimidos por la sangre de Cristo. Ellos son los que podían cantar ese cántico. Sigue diciendo del versículo 3, la frase que no habían sido rescatados de la tierra denota los redimidos. Colosenses, capítulo 1, verso 13 al 14, lo que estábamos comentando ahorita. Que los que podían cantar el cántico eran los redimidos. ¿Pero quiénes son los redimidos? Vamos a ver un poquito. Colosenses, capítulo 1, verso 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo ellos, los que fueron redimidos, ¿sí?, por la sangre de Cristo, son los que pueden cantar ese cántico, ¿sí? Los que pueden entonar, los que pueden experimentar la victoria de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que los que no han obedecido el evangelio de Cristo no estarán en el cielo, junto con los redimidos. Para ser redimidos, las personas necesitan estar en contacto con la sangre de Cristo. Eso es lo que nos dice Efesios 1:7. Vamos a ver lo que nos dice Efesios, capítulo 1, el verso 7. La palabra de Dios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El texto es muy explícito, muy literal, los que son redimidos por la sangre de Cristo, ¿sí? Para estar en contacto con la sangre de Cristo, las personas necesitan ser bautizadas en la muerte de Cristo. Y eso lo tenemos en Romanos, capítulo 6, verso 3 al 4. Vamos a retroceder un poquito, estamos en Efesios. Ahora vamos hasta Romanos, capítulo 6, versos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La idea es una experiencia, es experimentar ese cántico por la acción de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Solo los redimidos, los 144,000, dice el Apocalipsis, que pueden cantar ese cántico. Los otros no los pueden, por esa situación, que no han sido de redimidos. 4 características de los 144,000 nos va a presentar el versículo 4 y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
Estas 4 características son vírgenes, siguen al Cordero donde quiera que vaya, han sido rescatados y son primicias para Él, ¿sí? Se han reservado solo para Él. Si este pasaje ha de ser tomado literal, entonces ningún hombre casado entraría al cielo, ¿sí? Si se lo toma literal. Es virgen, ¿no? No, es que tú no eres virgen, ¿no? Entonces, si se toma literal, ¿no? Esto sería excluir al apóstol Pedro. ¿Se recuerdan a quién fue que sanó al Señor Jesucristo? A la suegra de Pedro. Entonces, daba a entender que Pedro sí tenía una esposa, ¿sí? Entonces, si se toma literal, se podía excluir. La Biblia habla de adulterio y fornicación espiritual, ¿sí? Los que aman al mundo vienen a ser adúlteros. Miremos lo que dice Santiago, por favor. Santiago capítulo 4, el verso 4. El verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por consiguiente, no son vírgenes, ¿sí? Espiritualmente hablando. Sigamos hablando un poquito del versículo 4. Para poder entrar al cielo necesitamos permanecer vírgenes, espiritualmente hablando. No tener ninguna clase de contacto con el mundo. Es decir, podemos vivir el mundo, pero no como el mundo. Esa es la diferencia. Yo puedo estar en este mundo como lo estuvo Jesucristo, como estuvieron los apóstoles, como estuvieron los hombres que Dios escogió en el Antiguo Testamento. Estuvieron en el mundo, sí, pero no vivieron como el mundo, practicando las cosas del mundo que los apartaba de Dios. Recuerde que Cristo viene por su esposa, una esposa sin mancha, sin arrugas, ni cosas semejantes. Miremos lo que nos dice Efesios capítulo 5, verso 26 al 27. Efesios capítulo 5, verso 26 al 27. Su palabra dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Cuando los esposos tenían ese hábito, cuando tienen ese hábito de ya formarse como un matrimonio, tienen que presentarse ellos pulcros, puros. Recordemos que estamos hablando de una cultura judía, ¿sí? Si las partes se enteraban que uno de los dos había cometido una falta de inmoralidad, de engaño, no se permitía el matrimonio. Justamente aquí el Señor Jesucristo está tratando con una audiencia que conoce este trasfondo histórico. Y es ahí donde presenta a la iglesia como una mujer que se va a casar, que tiene que ser pura, santa, y que se va a presentar ante su esposo con esa integridad. Justamente cuando venga Jesucristo por segunda vez, va a venir a ver a su iglesia de esa manera. Pulcra, sin mancha, sin arruga, sin haberse contaminado con el mundo. Dice, esto también sigue al Cordero donde quiera que vaya. Para entrar al cielo necesitamos seguir a Cristo. Los momentos no son fáciles, es verdad, van a haber momentos difíciles, pero tenemos que seguir al Cordero. Miremos un poquito lo que nos dice Mateo 17:5. Capítulo 17 de Mateo, el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, que la iglesia lo sigue el Señor Jesucristo, quiere decir que lo escucha y lo sigue. A él oíd. Para entrar al cielo necesitamos formar parte de los redimidos y de sus primicias.
Es decir, obedecer el Evangelio y ser parte de ese cuerpo espiritual que es su iglesia. Versículo 5 de Apocalipsis capítulo 14. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sigue hablando de los 144,000, de los que podían cantar al Cordero. Solamente los limpios, puros estarán en el cielo. Este es el mensaje de Mateo capítulo 5, verso 8, del capítulo 12 de Hebreos, verso 14, y de Apocalipsis 21, 27. Viene hablando de estos redimidos, de estos que solo se reservaron para Dios. Son pulcros, son limpios. La mentira, engaño, impedirá que los hombres entren al cielo. ¿Sí? Miremos un poquito lo que nos dice Proverbios, capítulo 12, verso 22. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12, 22. Ahora miremos lo que dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estamos hablando de personas íntegras. Desde que una vez han obedecido el Evangelio, se mantienen fieles. Hemos visto las 7 iglesias ya, que teníamos en el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Cómo sufrieron ellos? Pero muchos de los que estaban ahí, que habían aceptado al Señor, se habían dejado seducir por las adoraciones paganas, por las cosas contaminadas del mundo. Y justamente está hablando de que muchos no pudieron cantar este cántico porque no estaban redimidos, ¿sí? Y es ahí donde se le anima a la audiencia a mantenernos íntegros. Sigamos fieles al Señor, ¿sí? Y los que todavía no se han reconciliado con el Padre Celestial, es necesario comenzar a estudiar el Evangelio para poder cantar ese cántico de victoria. Porque ese es un cántico de victoria, los que están cantando los 144,000. Ahora miremos un poquito lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 14, el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La siguiente sección del pasaje 6 hasta el 11 tiene mucho que ver con el juicio de Dios para los enemigos de la iglesia. El evangelio de Cristo será anunciado a todas las naciones. Esto se llevará a cabo hasta que Cristo venga. Démonos cuenta que es un pacto comunal, un pacto que involucra a muchas naciones, un pacto que involucra a muchos pueblos. Ya no es un pacto como el que hacía Dios antes, solo con un pueblo que era Israel. Ya no. Miren lo que está presentando aquí el ángel del Señor, que lleva un evangelio eterno, ¿sí? Para muchos pueblos, muchas naciones. El evangelio de Cristo será anunciado a todas las naciones. Esto se llevará a cabo hasta que Cristo venga. Los que moran en la tierra es referencia a los incrédulos, ya que los cristianos ya han obedecido este mensaje. La frase nación, tribu, lengua y pueblo denota a todos en general. El evangelio se anuncia a todo el mundo y no solo a cierto grupo en específico, ¿sí? Es decir, que nuestro Dios ya presentó una última opción, el evangelio. Y una vez que nosotros comenzamos a estudiar el evangelio y los que ya sabemos, hay un núcleo importante, Jesucristo. Sigamos avanzando. Versículo 7 de Apocalipsis capítulo 14. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y este es un cántico hermoso, ¿sí? Es un cántico hermoso.
El mensaje del ángel, este mensajero, es que respeten a Dios y que le den la honra y la gloria. ¿Sí? Ese es el mensaje del ángel. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Este pasaje provee una oportunidad para que obedezcan antes de que sea demasiado tarde. El ángel hace un llamado a reconocer la grandeza de Dios. Este es el mismo mensaje que se predica hoy en día a todo el mundo. La hora del juicio de Dios puede llevarse a cabo en cualquier momento. Recuerda lo que dice Hebreos 9:27. Y el hombre muere una sola vez. Es decir que el hombre cuando muere, ahí acabó su mundo. Y después de esto, dice la Biblia ahí mismo en ese versículo, el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. No es necesario muchas veces esperar que venga el fin del mundo, es decir, que Jesucristo verlo en las nubes para que digan es el fin del mundo. No, los hombres mueren en la actualidad y mueren sin Cristo. Y es la oportunidad de predicar el evangelio y muchos que los obedezcan al evangelio. Miremos un poquito lo que nos dice 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Entonces, este ángel ha salido a dar una noticia maravillosa. Sigamos viendo lo que dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Una sección de juicio para con los enemigos de Dios. El tiempo del juicio ha llegado y los cristianos serán vindicados. La frase, la gran Babilonia, podría referirse, ¿sí?, a Roma. La caída de Roma se anuncia a los cristianos como si ya fuese un hecho. Es decir, que si nos recordamos quiénes eran los que permitían los padecimientos de los cristianos de esas 7 iglesias, eran los judíos, ¿sí?, que perseguían a los cristianos, los que no creían en Jesús, y el gobierno de Roma también tenía una persecución contra ellos. ¿Por qué? Lo hemos repetido en algunos estudios, que ellos hacían pasar por Dios y justamente realizaban cultos para ellos. Pero los cristianos solo tenían a un solo Señor, Jesucristo, y a Él solo adoraban, y por eso pasaban muchas necesidades. Esta caída iba a ser un gran aliento para los cristianos que deseaban ser vindicados. La que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. ¿Sí? No era fácil para los cristianos en ese primer siglo, terminando el primer siglo y empezando el segundo. No era fácil, pero Dios está dando una señal de que ya iba a venir su juicio sobre las personas malas. Sigue hablando del versículo 8. Roma había sido una influencia negativa en las demás naciones. Y el asunto es que ella presentaba su modo de vivir, pero las naciones querían ser como ellas. Entonces influenciaba a las otras, querer ser como ellas. La que ha hecho beber, dice, a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Roma había sido una influencia negativa en las demás naciones. Y eso lo podemos ver en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Anuncian y describen la destrucción de la gran Babilonia. Es algo confortante para los redimidos, triste para los que no han obedecido el evangelio. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Esta sección del texto es una advertencia de castigo para con todos aquellos que están asociados con la bestia. Ellos también serán castigados. Cualquier relación que tenga un ser humano con estas características que son malas, van a ser castigados. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube
por los siglos de los siglos, y no tienen reposo del día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo que vemos aquí es versículo 9, 10, 11, ¿sí? Es castigo. Castigo, castigo para todos aquellos que practican la falsa religión y el pecado. Este castigo será eterno por todos los siglos de los siglos. Es decir, hay muchos que están muertos, pero todavía escuchan la voz del Señor. Lo más triste es la segunda muerte, la separación del Espíritu y de Dios. Es lo más triste, porque de ahí en adelante será por los siglos de los siglos y ya no escucharán la voz de Dios. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. La perseverancia de los santos se manifiesta en una muerte bienaventurada, feliz. ¿Sí? Cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, muerto al pecado, ya no practicamos al pecado. ¿Sí? Y justamente cuando morimos, que es la primera muerte, la destrucción del cuerpo y del espíritu, realmente va a ser algo bienaventurado. ¿Por qué? Porque ha terminado nuestra carrera. Eso es lo que dice el apóstol en 2 de Timoteo. He acabado mi carrera, ¿sí? He terminado mi fe. Por lo demás, me queda recibir la corona de justicia. Todos los que mueren en Cristo mueren en esperanza. Eso es lo que vemos en Salmos, en Tesalonicenses y en Salmos. Y vamos a ver lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí? Realmente, cuando nosotros, esa palabra va a hacer efecto, cuando el Espíritu de Dios mora en cada una de nuestras vidas. Los santos descansan de sus, pero sus obras van con ellas en la eternidad. El trabajo de los santos no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Su palabra dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sus obras estarán presentes en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Al hombre le podemos mentir, pero a Dios no le podemos mentir. En ese juicio final, Dios va a sacar a la luz todo lo de nosotros, lo bueno y lo malo, lo desobediente y lo obediente. Por eso es que sigamos en la lucha, en la obra del Señor, porque nuestro trabajo no es en vano. Sus obras estarán presentes en el día del juicio. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Serán justificados. La frase en el Señor se encuentran aproximadamente no menos de 169 veces en el libro del apóstol Pablo. Para morir en el Señor, las personas deben haber sido bautizadas en Cristo Jesús. Eso es lo que podemos ver en Gálatas 3:27. Las personas no pueden morir en el Señor si no ha estado en el Señor. ¿Sí? Es una gran verdad de estos 144,000 los redimidos. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Sin duda alguna, el Hijo del Hombre aquí en este pasaje da referencia a Jesús, como lo dice en Apocalipsis 1:13, Daniel 7:13 y Mateo 24:30. ¿Sí? En el Salmo 104:3 indica que solo la deidad puede conducirse en las nubes. Vamos a ver un poquito lo que nos dice 104:3 de Salmos. Salmo, capítulo 104, verso 3. Su palabra dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su coraza, ¿sí? Carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Solo Dios puede hacer eso. Muchas veces las nubes simbolizan juicio a la manifestación de juicio. Jehová vino en juicio contra Egipto en una nube. ¿Sí? Isaías, capítulo 19, verso 1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Entonces, es un poder que representa a Dios, y el que lo puede manifestar solo es Dios, la deidad. Sigamos con el versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Sí? Me acuerdo cuando el Señor Jesucristo iba con los apóstoles y los apóstoles preguntaban, ¿pero cuándo serán esos tiempos? Y ustedes solo dicen, él les decía a los apóstoles, pongan su mirada directa al campo. ¿Sí? Pongan su mirada directa al campo. Cuando ya el campo está floreciendo, está con su todo, me he dicho, ya cuando ha dado su fruto, me acuerdo cuando yo vivía en Puerto Viejo, había un terreno muy inmenso que era de algodón. Cuando ya estaba listo para cosechar, era blanco ese terreno, inmensamente blanco, y estaba listo para cosechar. Aquí tenemos algo interesante. Cuando sea el tiempo indicado, el Hijo de Dios será manifestado por segunda vez para el juicio final. Esta es una escena de juicio, probablemente referencia al juicio final. Recordemos las palabras del capítulo 1, verso 19. Las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder pronto. Es decir, está presentando un evento que iba a suceder pronto. Cuando sea el tiempo indicado, el Hijo de Dios será manifestado por segunda vez para el juicio final. Nosotros, el ánimo que nos presenta este libro es estar preparados siempre, siempre, ¿sí? Y justamente cuando Jesús le habla a los apóstoles, dice, y cuando si están afuera del están en el campo, entren de Jerusalén. ¿Sí? Aquí a los de Apocalipsis dice en el capítulo 1, verso 19, estas cosas van a suceder pronto, ¿sí? Van a suceder pronto. Entonces, y justamente Manuel habló de la introducción al capítulo 1 y estas cosas ya sucedieron, ¿sí? Estamos esperando es la segunda venida de Cristo, pero el ánimo que nos está brindando este capítulo 14 es que un ángel trae un evangelio eterno y ahora tenemos también que la tierra va a ser cegada. El versículo 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. En el día final, los ángeles también saldrán para recogerla a los escogidos. Esa es la cosecha, los escogidos de la tierra. Miremos un poquito lo que nos dice Mateo,
capítulo 13, verso 37 al 43. Mateo 13, 37 al 43. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. ¿Sí? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No es fácil, no será fácil ese día. ¿Sí? ¿Cuál es el ánimo? Prepararnos, estar preparados. Versículo 18 dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Cuando sea el tiempo indicado, el mundo estará listo para el gran juicio final. ¿Cuándo será esto? En realidad, nadie lo sabe. Eso es lo que dice Mateo 24, 36 y 44. Mateo 24, versos 36 y 44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En otro texto dice, vendrá como ladrón en la noche. Verso 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Esta escena, sin duda alguna, hace referencia al juicio final de los enemigos de Dios. Van a recibir su castigo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, y los hechos en el gran lagar del furor de fuego de Dios. Los cristianos no pasarán por este proceso. Lo que nos anima a este libro es que como cristianos sigamos con esa fe, sigamos con esas esperanzas que nuestro Señor prometió y Él que prometió es justo. Miremos el último versículo, el 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esta es otra escena de castigo para los enemigos de Dios. Este mensaje de los capítulos 15 al 19 dice, la venganza terrible de Dios es derramada sobre el poder perseguidor de Roma. Puntos principales, los 7 ángeles, ¿sí? Las 7 plagas, los 4 seres vivientes, las 7 copas de oro. Las 7 trompetas denotan advertencia del juicio de Dios, mientras que las copas de oro representan la verdadera ira de Dios. En conclusión, todo lo que estamos viendo es un ánimo para los que sufrimos en Cristo. Es verdad que este libro fue escrito para una audiencia que estaba pasando necesidades, 7 iglesias de Asia Menor. Pero en este contexto nos está hablando de un propósito importante. En este capítulo 14 vemos victoria en Cristo porque el Cordero está en pie sobre el monte de Sión como vencedor. ¿Sí? Primer ánimo para la iglesia.
también es victoria en Cristo, porque los santos que mueren en Él son bienaventurados. Nuestra labor no es en vano. Hay que seguir fieles hasta el final. ¿Van a haber momentos difíciles? Sí. ¿Van a haber momentos de angustia? Sí. ¿No sabemos qué pensar con lo que estamos viviendo con esta pandemia? Sí. Pero este libro que se escribió hace mucho tiempo atrás para 7 iglesias, iglesias de Cristo, nos están animando también ahora a nosotros. ¿Vendrá el juicio final? Sí, para los perseguidores de la iglesia de Cristo. Pero Él ya venció. Y los que permanecen hasta el final son más que vencedores en Cristo Jesús. Queridos hermanos, esta ha sido la narración, la interpretación de este capítulo 14, un libro de ánimo, y este capítulo 14 es hermoso porque le brinda esperanza todavía a las personas que no conocen a Dios. Todavía hay tiempo mientras tengamos vida. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Papito lindo que estás en los cielos, gracias por el amor que nos tiene en Cristo Jesús, su Hijo amado. Un día no escatimarlo y ofrendarlo por todos nosotros. Nos hace comprender, papito, que usted es muy especial y nos ama. Pero también así, papito, como usted es amor, también es justicia. Y mientras tengamos vida, usted nos da la oportunidad para hacer lo correcto. Gracias por el Evangelio, que es una herramienta, Padre, para poder tener una vida mucho mejor que la que tenemos, Padre, antes de conocerle nosotros los que ya somos cristianos. Y los que todavía, Padre, no le han conocido, papito, pueden hacerlo. Gracias por su palabra, por este hermoso mensaje de Apocalipsis. Realmente todo ya se cumplió. Y justamente recordando a esta iglesia que está recibiendo estas palabras, justamente al recibirla es de ánimo para ellos, porque nos da a entender de que usted nunca los abandonó y que también su juicio estaba en sus manos y que de parte nuestra como iglesia teníamos que mantenernos con paciencia y con fe, con confianza en usted, bendito Dios. Gracias por este tiempo de escudriñar sus escrituras y gracias por animarnos a seguir adelante en sus caminos. Y gracias por cuidarnos en estos tiempos, mi Dios, la cual la salud se expone mucho. Mi Dios, por su Hijo Cristo Jesús, que está a su diestra, le agradecemos todas sus bondades. En Él oramos. Amén.